Dijimos en el día de ayer se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares se le prestaron a la Argentina. Este crédito stand-by, ¿qué significa que sea stand-by? En un ratito lo conversamos. Mirá el momento del anuncio el día de ayer, por un lado el ministro de Economía, por el otro el presidente de la Autoridad Monetaria, ambos diciendo que es un gran acuerdo para la Argentina. Este es el informe de ayer de Código Político, mirá. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina. Tenemos que entender que la solución a nuestros problemas como argentinos depende de los argentinos y que no hay magia. Creo que actuamos con muchísima responsabilidad, con muchísima premura, siempre pensando que tenemos que evitar crisis porque las crisis son las que han generado en la Argentina pobreza, destrucción de contratos. Esta Argentina que está reformando su economía, que está avanzando, que está creciendo y que protege a los más vulnerables, también puede acordar con los organismos de crédito, institucionalizar nuevas formas de reaccionar en la política macroeconómica para proteger a los más vulnerables. A partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro y esto es una cosa relativamente histórica para Argentina. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. Tanto es así que los argentinos hasta le hemos encontrado un nombre a eso. Lo llamamos la maquinita. Y un poco lo que estamos anunciando es que esa maquinita hoy se desactiva o se desenchufa. El FMI y el gobierno firmaron un acuerdo stand-by de 36 meses por 50.000 millones de dólares. El paquete va a estar disponible en varios tramos después del 20 de junio y la primera cuota del crédito alcanzará los 15.000 millones de dólares. Meta de inflación, 17% para 2019, 15% para 2020 y 9% para 2021. El gobierno deberá acelerar el ajuste y la reducción del gasto deberá ser del orden de los 19.300 millones de dólares, al 1,3% del PBI para 2019, o sea, menos dinero público en la calle. 0% de déficit en 2020 y un superávit del 0,5% del PBI en 2021. Bueno, mucho dato, y hay que traducir todo esto, bajarlo a cómo nos puede incidir en la diaria, ¿no? Matías Carugati es economista, es de Management and Fit. Gracias por haber venido, Matías, nuevamente a tratar de desasnarnos sobre esto que parece tan lejano, pero en definitiva incide sobre la vida cotidiana de todos, ¿no? Cuando hablamos de un déficit, una reducción del déficit tan importante como la que se plantea sobre todo para el año próximo, hablamos de una incidencia directa en lo que es la plata que tenemos para gastar en Argentina, ¿no? Sí, principalmente porque gran parte del ajuste va a ser por el lado del gasto público y eso concentrado en algo, lo que ya veníamos previendo, que es obra pública, en lo que son los subsidios a las empresas de servicios públicos, o sea, más aumento de tarifas, y van a tratar incluso hasta de congelar o reducir el gasto en lo que serían salarios y empleo público a nivel nacional. Son como 3 líneas de acción que obviamente se sienten de forma directa en el bolsillo, porque es menos actividad, menos plata en el bolsillo de los empleados públicos y demás. Ahora, yo pensaba esta mañana, ¿cómo se hace en un contexto inflacionario como es el de la Argentina, donde todavía la inflación no encuentra, digamos, el cauce para, podemos decir, bueno, se desaceleró el proceso inflacionario, pero la realidad es que todavía los efectos de eso no se sienten, para bajar, para reducir el déficit en forma tan importante? Porque en definitiva la inflación termina generando más gasto. Sí, es cierto. O más erogación de dinero, de plata líquida. Porque el gasto aparte está indexado a la inflación pasada, las jubilaciones, los planes sociales están como, se mueven en función de la inflación que tuvimos algunos meses atrás. El tema es que hay que partir de un punto de la realidad, ¿no? Que es el Estado gasta más de lo que recauda y eso se venía financiando con deuda del exterior. Eso en algún punto se va a terminar, digamos, porque no es sostenible en el tiempo. Entonces el programa del acuerdo con el FMI es, bueno, uno de los puntos prioritarios es achicar este déficit lo más rápido posible y tratando de evitar recortes en jubilaciones y en gasto social, en los subsidios a las familias, que justamente son las dos partidas que quedaron como a salvo de las tijeras en este acuerdo. Por ahora.
Yo creo que más que por ahora va a ser algo más... Las van a cuidar. Las van a cuidar, sí. El tema es que, bueno, eso es una de las partes, como vos decías, hay una interacción entre, bueno, si vos cortás los subsidios, suben las tarifas, eso le pega a la inflación y te complica la otra parte. Sí. Ahí va a entrar el Banco Central a trabajar, que tiene ahora, o va a tener a partir de este acuerdo, más independencia, más autonomía, como para bajar la inflación. Y recordemos que las metas de inflación igual cambiaron. Ahora ya no son las que teníamos hace unos días atrás. Digamos, este año ya no tenemos meta directamente. El Banco Central va a trabajar para bajar la inflación lo más que pueda. Pero vamos a tener metas del 17% de inflación para el año que viene en vez de la meta de 10% que teníamos hasta ahora. Pablo. El 20 de junio se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí ya nos liberarían 15.000 millones de los 50.000, ¿no? La pregunta es, ¿qué grado de discrecionalidad tiene el gobierno argentino para usar esos fondos? Me parece que acá todavía no están los detalles del acuerdo, ¿no? Digamos, la letra es muy chica de esto, sí sabemos los lineamientos generales, pero me parece que va a tener bastante discrecionalidad porque esa plata va, por lo que entendemos, la va a manejar entre Tesoro y Ministerio de Finanzas para atender a los gastos que sean necesarios. Es decir, te habilitan en la cuenta 15.000 millones de dólares y Argentina los podrá ir usando a medida que los necesite y los, digamos, podrás ir extrayendo. O sea, que no es que, bueno, de repente tenemos 15.000 y esos hay que usarlos, sino que van a estar ahí para que el gobierno los vaya usando a medida que los necesite. Pero los 15.000 se supone que son los que primero te largan. Es un stand-by que pasa a ser, o sea, tenés la plata latente ahí. El resto, bueno, será en cuotas. Ojalá no los usemos. El resto va a venir en cuotas y atada a esas cuotas va a venir una revisión, digamos, regular de fondo donde van a decir, bueno, tenemos este plan, teníamos estas metas, se están cumpliendo o no y liberamos o no la siguiente cuota. El tema de estos 15.000 millones de dólares es un poco que aseguran al gobierno llegar hasta fin de año a cubrir todas las necesidades financieras, no solo el gasto, o sea, el déficit fiscal, sino también lo que tienen que pagar de la deuda, los intereses de la deuda pública. Con esos 15.000 millones medio que Caputo podría descansar y no tener que pasar la gorra por los mercados financieros para ir financiando el déficit. Qué figura la de pasar la gorra. Imaginarte al ministro de Finanzas pasando la gorra para pedir una monedita para la Argentina, una monedita para la Argentina, ¿no? Venía siendo complicado, digamos. El ministro de Finanzas tuvo una muy buena iniciativa a principios de año que cuando la cosa se estaba por complicar, él logró emitir 9.000 millones de dólares, que fue un poco lo que nos permitió llegar hasta este punto. Tal vez nos hubiera ido peor sin esos 9.000 millones. Y la otra cosa que dicen muchos analistas es que esto lo que hace es tranquilizar o terminar con la crisis cambiaria, cosa que en realidad vamos a saber hoy a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, hoy, digamos, se va a abrir el mercado cambiario y el Banco Central va a dejar de ofrecer, como venía ofreciendo hasta ahora, esos 5.000 millones de dólares a 25, porque ahora vamos a flotar un poco más libremente, también en el marco del acuerdo con el fondo. Vamos a ver cómo lo toma el mercado. Uno esperaría que por lo menos en el tema de acciones, de bonos, la reacción sea positiva. En el tema del dólar es donde por ahí tenemos la duda, hay un poquito más de discrepancia entre los analistas, quienes opinan que bueno, va a subir rápido, otros que no.